Te amamos, Jesús. Gracias. Puede tomar su lugar. Dios les bendiga. Bienvenidos. Damos gracias al Señor. Gracias una vez más por poder congregarnos para escuchar su palabra, ¿verdad? Amén. Creo que cuando usted viene, creo que quiere aprender un poquito más, ¿verdad? Conocer un poco más del Señor. ¿Cuánto está de acuerdo? ¿Sí? Amén. Porque es muy importante, es muy interesante, porque tenemos que saber lo que Dios quiere de nuestras vidas, lo que Dios demanda, ¿verdad? Empezar a sacar un poco de nosotros toda información, todo lo que el sistema y la cultura de este mundo ha impregnado en nuestras vidas y empezar a incorporar las cosas del reino de Dios, incorporar los diseños de Dios a nuestras vidas. Amén. Los planes, las estrategias, todo lo que viene del Padre, todo lo que viene del Eterno, lo que sale de Él, de su Espíritu. Nosotros tenemos que ser gente receptora de la presencia y del Espíritu de Dios. Amén. Es poder ser gente que empieza a ser transformada, que empieza a andar, caminar en el Espíritu, que desea cada día más de Dios. En otras palabras, es ser gente que anda en el Espíritu, y esto implica, por un lado, una ruptura con los valores que informaron y moldearon nuestro estilo de vida anterior. Romper con todos los esquemas de la cultura vieja, ¿sí? Porque hemos sido cargados de información que no nos ha ayudado para acercarnos a Dios. Hemos sido cargados de una religiosidad que en vez de acercarnos a Dios, sino que nos alejó. Entonces, romper con esos moldes, romper con esas estructuras, a veces tenemos que disponer realmente nuestro corazón a llenarnos de Dios. Nos han informado, nos han transmitido religiosa y culturalmente de que Dios es un Dios que está con la vara para castigar y condenar, a castigar y condenar. Pero vemos en la Biblia un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que perdona, un Dios que restaura, un Dios que enseña, que tiene diseño y planes de estrategia para sus hijos. Amén. Entonces tenemos que tener un corazón dispuesto para que Él haga la obra en nosotros. Amén. Por un lado, ya que hemos tenido una vida arraigada a principios cerrados, hoy tenemos que arraigarnos profundamente en los valores innegociables del reino de Dios. Una nueva vida en Cristo nos exige una conducta individual y coherente con la nueva naturaleza que ya viene del reino de Dios en nuestras vidas. Vivir una vida coherente con la palabra. Vivir una vida coherente con lo que decimos creer en Dios. Amén. Porque los otros días, el domingo pasado, estuve hablando sobre Esther y Amán y Mardoqueo. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Esther y Mardoqueo representan, un poquito nomás un pantallazo, lo que es un estilo de vida de la iglesia o de los creyentes, que no se doblan ante un sistema, que no se doblan, no se inclinan ante el sistema, ante las amenazas, ¿verdad? Sino que se mantienen firmes, inamovibles en la fe, en la conducta de fe. Y ellos que estaban prisioneros
en la ciudad de Susa, en una ciudad persa, lejos de su tierra, siendo prisioneros en la vergüenza de la esclavitud, terminan gobernando. Amén. Porque no negociaron con las tinieblas, no negociaron con el sistema del mundo, no se doblaron, no se quebraron, sino que se pusieron de acuerdo. Amén. Y doblaron y quebraron un sistema que le era contrario a ellos. Amén. El poder del acuerdo, principios de fe que deben ser innegociables en nuestras vidas. Creer y tener la seguridad y la certeza de que el Eterno, el gran yo soy, de un lado o de otra forma, de una manera o de otra forma, Él nos va a bendecir, Él nos va a ayudar. Amén. Entonces, cuando nos mantenemos firmes en principios y no lo vamos a negociar, podremos tener la seguridad de acercarnos a Dios confiadamente. Yo recuerdo en el libro de Éxodo, cuando Moisés, Dios lo llama a Moisés del monte, dice que el monte ardía. Imagínense, ¿quién puede acercarse a un monte que está ardiendo? Pero Moisés sí, porque sabía y conocía a Dios. Poder acercarnos a su presencia, dice que su presencia es fuego abrasador, pero que no quema, no destruye, sino que su fuego nos purifica, nos santifica, nos limpia. Podemos acercarnos confiadamente a su presencia y tener plena seguridad que vamos a estar a su resguardo, amén, y a su amparo. Entonces, cuando vemos a este Dios de amor y misericordia que ha dejado principios, ha dejado diseños, consejos para que sean tenidos en cuenta por la iglesia. Que no nos olvidemos de aquellas cosas que Dios nos ha enseñado, amén, sino para que la vivamos. Aunque, a decir verdad, muchas veces hay temas que no nos gusta escuchar. Posiblemente sea un tema de esta noche que puede ser cuestionado, a muchos no le puede gustar, pero yo estaba mirando, porque siempre los apuntes los voy llevando en cuadernos, tengo 4 o 5 cuadernos de muchas hojas, de todos los mensajes, aquí en la tablet también, y hace años que no comparto este tema, simplemente he dado unos pequeños pantallazos, pero en esta noche te lo quiero compartir. El Espíritu Santo me estuvo hablando y yo creo que de alguna forma de lo que vamos a hablar, muchos de ustedes ya lo conocen, lo entienden, algunos los practican, ¿verdad? Pero no está mal volver a recalcar sobre algo que a veces incomoda. Porque cuando decimos, bueno, Dios te va a bendecir y te va a dar esto y hace lo otro, mientras lo vemos como que vamos a recibir un beneficio, está bien. Pero cuando llega el momento en que Dios habla para enseñarnos algo, no es algo en contra de nosotros, sino al contrario, es para que se nos abra la mente, se nos abra el entendimiento. Amén. Y que podamos decir, está en la palabra, está escrito, es así. Amén. Porque de alguna forma tenemos que aprender a desechar aquellas cosas que interrumpen mi avance, mi proceso de fe en el Señor. Vamos a ver, y usted sabe lo que ya conoce en la palabra, que muchas veces Dios le llamó la atención a su pueblo, y cuando su pueblo sufrió la consecuencia de la calamidad, era a razón de que el pueblo no obedecía. Amén. Y yo creo que todos queremos ser bendecidos por el Señor, ¿verdad? Y especialmente también por el lado económico, financiero.
Y no es que quiera redundar en palabra, pero en esta noche son 3 cosas que te quiero hablar. Y quiero que usted lo mire con los ojos de Dios, cómo Dios lo ve y por qué Dios lo dice así de esta manera. Amén. No se me ponga tan serio, hágale una sonrisa al hermano. Porque te voy a hablar de las primicias, de las ofrendas y de los diezmos. Hace muchos años que no hablo de esto. Y tal vez haya sido un error mío de no hacerlo más seguido. Pero sé que es un tema que incomoda. Porque cuando nos hablan de que tenemos que dar del dinero, ya nos ponemos a la defensiva, nos ponemos un escudo, tratamos de cerrar los oídos y me siento pero no escucho. Hola. Pero yo creo que el Señor te quiere incomodar, pero para bendecirte. Amén. En primer lugar, el enemigo nunca va a querer que usted sea prosperado, que sea bendecida su casa, su familia. Entonces, mientras el diablo pueda mantenernos a nosotros ignorando principios de Dios, va a ser mejor para él. ¿Sí? Es por eso que empecemos a decir, Señor, quiero saber qué es lo que dice tu palabra, porque podemos creer en Jesús, en el Espíritu Santo, en Dios, en sus promesas, pero cuando llegue el momento de decir, bueno, ¿qué es lo que son las ofrendas? ¿Qué es lo que son las primicias? Y lo que son los diezmos, ahí es otro tema. Si creemos en Dios, si creemos en Jesús, si creemos en el poder del Espíritu Santo, creamos en toda la palabra, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Amén. Dios no va a obligar a nadie, simplemente Dios enseña. Amén. ¿Qué es lo que significan estas cosas para que nosotros seamos bendecidos? Amén. Y por eso muchas veces legalmente, el diablo nos puede robar. Entonces tenemos que empezar a sacar de nuestro corazón todos los perjuicios y dejar de pensar que la intención del pastor es sacar la plata. Yo creo que usted de los años que vienen o los nuevos, nunca vino alguien y le puso un revólver o un cuchillo en la frente y dice, mira, dame la plata que tienes. Creo que no. ¿Alguien pasó eso? Nadie se acercó, porque no es así. La palabra aconseja, la palabra guía. Amén. Por eso digo que es incómoda y a veces hasta incómodo como pastores tener que compartir esto, pero no podemos dejar de decir lo que dice la palabra. No podemos, que usted sea privado de hacer lo que Dios quiere. Usted no debe ser privado de lo que Dios enseña. Si lo va a hacer o no lo va a hacer es cuestión suya. Amén. Pero vamos a ir a la palabra y qué es lo que enseña. La Biblia nos enseña de que había fiestas en el pueblo que eran perpetuas. Fiestas cuando son perpetuas son para siempre. Amén. Y vamos a tomar el ejemplo, esto no es una fiesta, sino simplemente empezamos con lo que es lo primero para el Señor. ¿Qué es lo que son las primicias? ¿Cuántos saben lo que son primicias? A ver, levante la mano, ¿qué es lo que es una primicia? A ver, empecemos a ver, vaya a Génesis, lo que trajeron la palabra. Y vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 4, y vamos a ver lo primero es lo primero. Aquí nos encontramos con Abel y Caín. Dice que los dos, estos eran hermanos, y los dos presentaron una ofrenda. Uno presentó
de su cosecha, que es Caín, y Abel presentó de su primogénito, ¿no es cierto?, un cordero. Capítulo 4 de Génesis, yo le pido, pero vamos a orar. Cierre sus ojos allí. Padre bueno, en esta hora, conforme a tu Espíritu Santo, que vaya guiando las palabras para que mis hermanos todos puedan recibir esta palabra en esta noche para bendición de su vida, para bendición de su casa, de su negocio, de su empresa. Señor, ellos puedan tenerte a ti en primer lugar y sobre todas las cosas solamente a ti, Señor. En el nombre de Jesús, estos principios que deben ser inalterables en nuestras vidas, que tú has dejado para que tus hijos, Señor, puedan practicarlo, puedan vivirlo y sean bendecidos y prosperados. Rechazamos en esta hora, rechazo en tu nombre todo espíritu de confusión y todo espíritu ajeno a tu presencia. Solamente tu luz se manifiesta en este lugar para bendición de tu pueblo y de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Amén. Capítulo 4, versículo 4 en adelante. Dice, y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí es Caín quien trae, en un versículo anterior, trajo el fruto de lo que él había sembrado, pero encontramos con que Abel trajo lo primogénito. ¿Qué es lo que significa primogénito? Lo primero. Amén. La primicia, primero, lo primogénito. Amén. De lo más gordo, o sea, lo mejor. Él trajo lo mejor, lo primogénito, lo primero, lo mejor, lo trajo a Dios. Hola, ¿estamos acá? Él escogió lo mejor. Para Dios siempre tenemos que escoger lo mejor. Si vamos a dar algo, en este caso, lo primogénito, lo primero, la primicia. Amén. Es lo mejor para Dios. Porque Dios no escogió cualquier cosa para rescatarnos a nosotros, sino que su propio Hijo, su primogénito, lo dio en rescate de nosotros. Amén. Dios Padre escogió su propio Hijo para enviarlo a la cruz, a morir en la cruz por nuestros pecados, para que usted y yo seamos redimidos. Dios, en primer lugar, escogió lo mejor, su Hijo, para dar el rescate de nuestras vidas. Y encontramos aquí a Abel, que escogió lo mejor para traerle una ofrenda a Dios. ¿Por qué hablamos de ofrenda, primicias y diezmo? Son diseños que Dios estableció. Por un lado, las primicias, te voy a decir el significado de una forma. Las primicias se celebraban en fiestas que eran perpetuas. El diezmo es una expresión de obediencia y la ofrenda es voluntaria. Sí debe ser generosa y con alegría, que ya lo vamos a ver en la palabra. Estos puntos, a veces muy álgidos, y a veces pueden ser muy agrios, porque a veces no nos simpatiza mucho, pero por algo Dios las escribió, por algo están establecidas. Amén. Por algo Dios las enseña, porque son principios para bendecir nuestras vidas. Entonces vemos que cuando Dios ve la ofrenda, compara la ofrenda de Caín y compara la ofrenda de Abel,
Es que Dios le agradó la ofrenda de Abel, no la de Caín. Porque Caín tomó así nomás cualquier cosa y se la trajo a Dios. En vez de Abel dice, para Dios debo escoger lo mejor, lo primogénito. Lo mejor, no cualquier cosa. De entre todos los animales, voy a escoger cualquiera, sino dar lo mejor. En otras palabras, a Dios tenemos que darle lo mejor de nuestras vidas. Darle de lo mejor de nuestro trabajo, de nuestro tiempo. Darle lo mejor de nuestro corazón. Darle nuestra vida, rendírsela a Él. Traerle nuestra vida como una ofrenda al Señor. Y como dice en el libro de los Proverbios, trae también de lo mejor de lo que nosotros hemos recibido como paga de nuestro trabajo. Sirvamos a Dios, aún dice, con nuestros bienes. ¿Me va entendiendo? Entonces, si Dios escogió lo mejor para rescatarnos, ¿cómo no nosotros no vamos a traer lo mejor también para Dios? Porque usted sabe, yo creo que en el mundo todos tenemos que pagar impuestos, ¿verdad? ¿Todos pagan impuestos? Ah. Y los impuestos sí o sí se tienen que pagar. Porque si no, después, ¿qué pasa? Se nos arma el problema. Dios no te va a exigir, te va a enseñar. ¿Sí? ¿Qué es lo que es el valor? Y las primicias tenían el caso muy especial. Cuando tú traías la primicia, lo primero para Dios, el resto de lo que te quedaba, Dios se encargaba de bendecirlo y multiplicarlo. Cuando recibía el pueblo, la gente recibía del fruto del campo o de sus animales o lo que sea, ellos escogían lo mejor, se lo traían al sacerdote, el sacerdote lo recibía, lo traían al templo, el sacerdote lo tomaba en la mano y lo mecía, presentándolo delante de Dios. Y Dios había prometido que la masa restante, lo que le quedaba, le iba a ser bendecido y le iba a ser multiplicado. Entonces el pueblo lo practicaba y lo vivía y disfrutaba de la bendición y de la prosperidad de Dios. Aún los extranjeros que vivían entre el pueblo de Israel también eran bendecidos los que practicaban y vivían esta enseñanza. Entonces si Abel presentó lo mejor y miró Dios con agrado esa ofrenda, yo creo que tenemos que empezar a ver, vale la pena presentar lo mejor al Señor. Amén. Encontramos en Proverbios, vayamos al libro de Proverbios, capítulo 3 de Proverbios, versículo 9. Escrito está, dice así: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová, al Señor, con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto, y serán llenos. Lo que te queda, lo que te resta, lo que vas a recibir será bendecido y habrá en abundancia. Y muchas veces vivimos de escasez en escasez porque no pusimos lo primero, no escogimos lo mejor para Dios. El mundo nos enseñó: guardá para que tengas, guardá, metelo debajo del colchón, metelo debajo de tierra, en algún lado, guardalo. Y la palabra nos enseña a dar.
Da y recibiréis, medida abundante que rebosa. Pero nos cuesta tanto dar, porque le hago mención, hay un espíritu que se llama Mamón. El espíritu Mamón, Jesús habla sobre ese espíritu, que es el Dios del dinero, el que controla las finanzas. En otra parte también se llama el espíritu masacrador. Y usted dirá, ¿qué es eso? Es el que está sentado sobre las finanzas, el que controla las finanzas. El espíritu de Mamón hace que usted y yo no demos con libertad, que a veces nos sintamos obligados a dar, entonces no damos. El espíritu de Mamón es el que controla las finanzas de tu negocio, de tu casa, de lo que tienes. Y el espíritu de Mamón dice, no des porque te vas a quedar sin. Entonces muchísimas veces, muchísimas creyentes alrededor del mundo, estamos limitados por el espíritu de Mamón. Porque Jesús cuando habla, en un momento, no debemos servir a dos señores, entonces está incluyendo a Mamón en el libro, en términos hebreos. Entonces nos quedamos con que no podemos disfrutar de las cosas que Dios ha establecido, que si sirvamos a Dios con nuestros bienes y con las primicias de algunos frutos. Hola, ¿cuántos están acá? Dice, y con la primicia de algunos frutos. Dice, ¿de qué? De todos tus frutos. Sirve al Señor con tus bienes y con las primicias de todo tu fruto. De los recursos que te entra, aparta las primicias para el Señor. Y entonces, diga conmigo, y entonces serán llenos tus graneros. También yo sé que tal vez usted no tiene granero, no tiene esas cosas. Estás refiriendo a tus recursos que te quedan. Todos los bienes que te quedan, entonces serán bendecidos. Será bendecido lo que te queda. Pagaste, pero que sobrenaturalmente de pronto te sigue alcanzando el dinero. Pero a veces no nos alcanza porque Mamón nos enseñó a no dar. Mamón es un espíritu que se mueve especialmente en contra de la iglesia para que a los creyentes siempre les falten los recursos. Para que el creyente confíe más en el dinero que en Dios. Cuando el creyente tiene que confiar sobre todas las cosas y saber que Dios es el dueño del oro y de la plata y de todo. Y que solamente usted y yo tenemos el privilegio de ser administradores de lo que tenemos. Que tú tienes que administrar tus recursos, tus finanzas, que tienes que ser un buen administrador del sueldo que recibe, del dinero que te entre, no malgastarlo, no tirarlo en cosas que a veces compramos y que jamás en la vida lo vamos a usar. ¿Cuántas cosas tenemos en casas que hemos comprado porque nos gustó en un momento, pero lo guardamos y nunca lo usamos? Y pasa el tiempo y después las tiramos. ¿O no le ha pasado eso? Tenemos que ser buenos administradores, saber que lo que compramos lo vamos a usar. Y si no, no compremos. ¿Sí? Vamos a ir al libro, a ver. Jesús enseña sobre eso en Mateo capítulo, si no me equivoqué, creo que es Mateo capítulo 22. Capítulo 22, versículo 21. A ver si es esto. Así como usted y yo tenemos que pagar los servicios por un lado y tenemos que pagar los impuestos,
Jesús en un momento estaba ahí y le salieron algunos para preguntarle algunas cosas, que eran algunos de los herodianos, y lo salieron para tentarlo a Jesús. Dice, y Jesús les responde con otra pregunta y le dice, capítulo 22, versículo 17. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostrame la moneda del tributo, dice. Y ellos le presentaron un denario. Entonces Jesús dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y le dijo, da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dice, ¿por qué me tientan? Dice, si ustedes saben, dice, los tributos tienen que pagarlo y a Dios le tienen que dar lo que es de Dios. ¿Me va siguiendo? Así como pagamos los tributos, que pagamos los impuestos, dice, tienen que darle a Dios. En otro momento Jesús también, estando con los fariseos, le dijo, hipócrita, generación de hipócritas, dice, ustedes diezman la menta y el eneldo. Dice, también está bien, pero no dejen de hacer lo otro. ¿Sí? O sea, den a Dios lo que corresponde. ¿Me va siguiendo? Entonces, por eso muchas veces el diablo tiene legalidad. El meter en nuestras vidas la idea que si damos, nos vamos a ir quedando sin. ¿Sabe que en la iglesia primitiva, en el libro de los apóstoles, tenían muy en claro lo que decía la palabra? Dice, y ninguno tenía necesidad de nada, porque sabían dar. Cuando usted y yo aprendemos lo que es dar, seguramente nuestras finanzas, nuestros recursos van a aumentar. Porque Dios no es hombre para que mienta. ¿Cuántos dicen amén? Y de alguna forma, Jesús también los enseñaba y lo practicaba. Vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 44. Y esto hace referencia a cómo será bendecida tu casa. Ezequiel 44:30. ¿Cuántos quieren que Dios bendiga su casa? Todos queremos, ¿verdad? Que nuestro negocio, nuestra casa, nuestra familia y los planes sean bendecidos. Dice Ezequiel 44, versículo 30. Y las primicias de todos los primeros frutos, de todo, y toda ofrenda, de todo lo que se presente, de todas vuestras ofrendas, será del sacerdote. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de vuestras masas, para que repose la bendición en vuestras casas. ¿A dónde va a reposar la bendición si traemos la primicia? ¿Dónde va a parar la bendición? A tu casa. Reposará la bendición en tu casa. Diga conmigo, en mi casa reposará la bendición si traigo mi ofrenda o traigo mi primicia. Para allá algunos me están mirando así. Porque cuando hablamos en términos, a ver si miramos esto. Si yo le digo, ¿usted quiere recibir? Oh, sí, sí, cómo no. Pero cuando tenemos que dar, nos toca en el bolsillo, parece que nos meten un cuchillo adentro. Nos toca de que tenemos que dar, es como que... ¿Por qué no hablan de otra cosa? ¿Por qué no hablamos de otra cosa?
Alguna vez tenemos que hablar de esto. ¿Sabe que Mamón, el espíritu Mamón, es el que va a frenar y va a trancar? Va a trancar conforme, ¿sí?, por lo que sabe que hay en nuestro corazón. Hay un espíritu que se llama el espíritu de trancarrúa. ¿Cuánto lo han sentido nombrar? Que va a frenar tus recursos, tus planes económicos, tus planes financieros y cuantas otras cosas se ocurra, te lo va a frenar. El espíritu Mamón te va a frenar también para que no tengas, para que no des, para que no abras tu mano. Y Dios quiere tratar con nuestra tacañería. El espíritu Mamón quiere que usted y yo seamos tacaños. Mire, hay un hombre en la Biblia que se llama Cornelio, que no era creyente, y preste atención aquí, no era creyente, pero sin embargo, por la limosna que él daba, Dios lo escuchó y se abrió el evangelio de allí en adelante donde estaba Cornelio. Y su casa fue bendecida. Aún aquella gente que sin conocer realmente a Dios, pero que teme a Dios, porque este hombre era temeroso de Dios y daba su ofrenda, daba el dinero para la obra y ayudaba, y Dios lo escuchó. ¿Cuánto más los creyentes, si entendemos y si decimos que creemos en Jesús, creemos en Dios y creemos en su palabra, pues vivamos y compartamos, practiquemos lo que dice Dios, para que nos vaya bien y seamos prosperados y gente de larga vida, que podamos ser gente que sabe sembrar. Aprende a sembrar una semilla de fe, aprende a sembrar una semilla de recursos sobre aquella gente que está necesitada, aprende a dar para que pueda recibir, aprende a ser gente que sabe extender su mano al que no tiene, aprende a sembrar en la obra para que se siga predicando la palabra. Aprendamos a ser gente que tiene los ojos abiertos para el necesitado, para la obra del Señor. Porque a veces estamos muy ocupados en nosotros mismos. Y aprovecho este momento de dar gracias a Dios por los hermanos que han estado colaborando con una hermana que le han estado ayudando a poner el techo en su casa que le hacía falta, ¿sí? Donde hay una necesidad, ofrendar nuestro tiempo, aún con aquellos que temporalmente han estado pasando alguna necesidad, y que hay hermanos que han estado dando, ¿sí?, en pequeñas cosas para aquellos que no tienen. Aprendamos a ser gente generosa, gente que da, y el que da va a recibir. El que siembra, sí o sí, es la ley de la cosecha. El que siembra va a cosechar. Pero si no sembramos, hermano, no esperemos recoger. No esperemos recoger si usted no tiene el valor de poner la semilla. Si simplemente usted se come la semilla, no va a cosechar. Tendrá que comer de la semilla, pero no se la coma toda. Aprenda a sembrar. Hay una ley de la siembra y la cosecha. Hay algo que Dios dijo: lo primero es para mí. Presenten sus primicias y lo que les quede se los voy a bendecir, se los voy a multiplicar. Y será prosperada tu casa, tus graneros, lo que te quede será bendecido, porque es palabra de Dios, escrito está. Pero Mamón ha enseñado dentro de este sistema del mundo, es que no demos, que nos guardemos, que retengamos en nuestras manos.
Pero Dios dice, da y recibiréis. Abre tu mano, sé generoso, no pienses en ti mismo, aprende a ver a los demás cuando tienen una necesidad. Que no seamos gente que miramos solamente para nosotros mismos. En el capítulo 23 de Levítico, versículo 7, cuando hablaba de las primicias, versículo 7, y ofreceréis al Señor 7 ofrendas encendidas, pero 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos y diles, cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que seas acepto. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día en que ofrezca las gavillas, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto. Y sigue. Allí establecía el Señor de que cuando se traían las primicias, para el pueblo tenía que ser una alegría, tenía que ser una fiesta. Pero a veces cuando tenemos que ofrendar, nos duele. A veces nos causa tristeza y dolor tener que dar. Cuando Dios le enseñaba al pueblo que tenían que venir con regocijo, eran fiesta. Hola, fiesta. Vuelvo a repetirte, eran fiestas que el pueblo tenía que celebrar. No era un funeral, como muchas veces nos duele tener que dar. El pueblo tenía que venir con regocijo, haciendo fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué hacían fiesta? Porque sabía la bendición que se venía sobre ellos. ¿Cuántos me están siguiendo? Fiesta es celebración, era alegría, era gozo, porque podían venir al Señor presentándole la primicia, y el gozo de ellos es la bendición que venía a consecuencia de traer las primicias como Dios le había enseñado. Entonces ellos lo practicaban y no veían el momento en que ellos pudieran tener la primicia para traerle al Señor para que su casa fuera bendecida, para que su cosecha fuera bendecida, para que sus animales fueran bendecidos, le fuera todo multiplicado. Y usted va a encontrar que cuando el pueblo dejó de hacer eso, lo vamos a ver ya en los profetas menores, la miseria, la calamidad, dejaron de adorar a Dios, dejaron de traer las ofrendas, dejaron de traer las primicias, se volvieron idólatras y fueron todos deportados a Babilonia y a Persia, porque dejaron de hacer lo que el Señor les decía. Amén. Eso es simplemente un poco pantallazo de lo que son las primicias. Entramos un poquitito nomás en el tema de los diezmos. Vaya al libro de Hebreo. Tenga en cuenta, y usted sabrá, que hace años que no hablo de esto. Y sentía de parte del Señor tener que compartírselo en esta noche. Capítulo 7 de Hebreos, versículo 1. Acá hace referencia de cuando Abraham presentó los diezmos a Melquisedec, rey de Salem. Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem,
sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Abraham dio a este rey, sacerdote, los diezmos de todo. No estaba la ley todavía. Sin embargo, Abraham por revelación trajo los diezmos. Cuando nosotros entendemos los principios de los diseños, se nos abre el entendimiento. A Abraham se le abrió el entendimiento. Dice, Dios me dio la victoria sobre el enemigo. Tuve la victoria sobre este enemigo. Entonces, yo de todo esto traigo mi diezmo al Señor. Y lo presentó. Porque sabía que el diezmo es una honra que se hace al Señor. Honra. Honra. ¿No te has sentido bien cuando alguien te ha honrado? O ha dicho, te ha dado la gracia, te dio un abrazo y te reconoció por algo. ¿Cómo te sentiste? ¿Te sentiste bien porque, porque te dieron las gracias porque algo bueno hiciste? Abraham sintió la gratitud de parte de Dios de que la victoria que él tuvo sobre el enemigo fue a causa de que Dios estaba con él. Si hay un logro en tu vida, entiendes porque Dios te está bendiciendo, es porque Dios te está dando la gracia. Y si tienes la sabiduría de hacer finanzas, recursos para bendecir tu casa, dale gracias a Dios porque Él te da la sabiduría y la gracia. Entonces, hónrale con tus bienes, hónrale con tu primicia, hónrale con tus diezmos. Los diezmos es una honra que se le debe al Señor. Esto no es nada que se impone. Queremos transmitir lo que está escrito. Y lo que está escrito, escrito está. Que Dios siga tratando con nosotros. Porque a veces hay un espíritu de tacañería en nosotros. No tengo el ánimo de ofender absolutamente a nadie. No lo tomen ni lo malinterpreten. Simplemente piense, está escrito. Así dice el Señor. ¿Cuánto pueden decir? Así dice el Señor. Aunque no me guste, está escrito. Oh, es fuerte, pero yo quiero ser bendecido. Yo sé que tú también quieres ser bendecido. Es más, necesitas de la gracia de Dios. Necesitas que tus recursos se aumenten en tu casa, ¿verdad? Necesitas que en tu casa, en tu negocio o en tu empresa, los recursos se aumenten, que no pasemos necesidad. Pero el diablo viene y nos roba porque dejamos muchas veces los principios, las enseñanzas, lo que está escrito lo dejamos, lo ignoramos, porque preferimos tomar otras cosas y no aquellos que nos toca el bolsillo. ¿Por qué será que nos duele tanto y resistimos tanto cuando tenemos que dar? No sé si le ha pasado a usted. Sé que hay gente, yo creo que hay gente generosa acá. Yo creo que hay gente que sabe dar. Pero esto se da no por obligación, sino con entendimiento. Usted no dé ni un solo peso si no lo entiende. No meta su mano al bolsillo, no dé, por favor, no dé, porque no va a servirte. Tienes que dar con entendimiento, que lo das honrando a Dios. No lo haces para honrar un hombre, es para honrar el nombre que es sobre todo nombre, y su nombre es Jesús.
el que abre ventanas en los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. En Éxodo capítulo 23, y con esto voy terminando. Éxodo 23. Acá Dios promete que jamás estarás solo si obedeces y le das a Dios lo primero de tu vida, de tu servicio, y le honras. Tendrás dirección porque dice, el ángel del Señor irá delante de ti y dará dirección y te dirá hacia dónde tienes que ir. Serás guardado de todo mal, llegarás al destino que Dios tiene para ti y te introducirá en la promesa. Ahora vamos al versículo, Éxodo 23, 19 al 20. El que tiene Biblia, léalo, márquelo si puede, o si no, anótelo y piensa en esto, cómo Dios quiere bendecirte, cómo Dios te quiere guiar, cómo Dios te quiere guardar. Dice que enviará un ángel delante de ti. Oh, qué bueno. ¿Sabe usted que Dios ha asignado un ángel? ¿Sí? Ha asignado un ángel para nosotros. Dice, irá delante de ti. Él nos quiere introducir en la bendición. Amén. ¿Usted lo cree? Miren lo que dice. 23:19. Dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. Dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdona vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Entonces, ¿qué es lo que Dios promete? Amén. ¿Qué es lo que promete? No estarás solo. Por un lado, jamás estarás solo. Si le obedeces y le das lo primero de tu vida, las primicias, lo primero de tu vida, lo primero de tu servicio, la honra, el tiempo en que puedes servirle. Amén. Lo primero es para el Señor. ¿Qué es lo que te va a dar? Dirección. El ángel del Señor irá delante ¿de quién? Delante de ti. El ángel del Señor irá delante de ti y te va a dar dirección. Te dirá para este lado, para este otro. Amén. Te dará dirección y te dirá hacia dónde tienes que ir. También dice que serás guardado. Dios te guardará de todo mal. También llegarás al destino que Dios tiene para ti. ¿Cuántos necesitan llegar al destino? ¿Cuántos necesitan llegar a poseer la promesa? ¿Cuántos necesitan dirección en su vida? Yo necesito que Dios me guíe todos los días. Yo necesito que el ángel de Jehová me esté guiando. ¿Cuántos dicen amén? Que nos guíe en el camino. Necesitamos cada vez que demos un paso, necesitamos, Señor, guíame, ¿qué debo hacer? Abre mis ojos, quiero ver, Señor. Ha prometido enviar y nos llevará por el camino.
Y dice, y los quiero introducir en la bendición. Yo quiero que ustedes sean gente bendecida, dice el Señor. Yo quiero que ustedes sean gente prosperada. Yo quiero que ustedes sean gente que posea la promesa, que entren en mi bendición. La iglesia toda tiene que entrar en la bendición de Dios. Aleluya. Cada uno necesitamos entrar en la bendición. Cada uno necesitamos que Dios abra su buen tesoro sobre nosotros. Pero que Dios dice, lo primero es lo primero. Presenta, dice, trae tus primicias o trae tus diezmos. Ahora vamos a entrar en el tema de la ofrenda. La ofrenda es voluntaria. Pero si se da, tiene que ser con alegría, no con tristeza. Hola. Eso lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. O sea, los diezmos es donde se reconoce a Dios por fe. Es la 10ª parte que tenemos que dar de nuestros ingresos económicos para el sostenimiento ministerial de la iglesia. Y recordemos que Jesús también, en cuanto a la fiesta, siempre subía a la fiesta en Jerusalén. Él celebraba la fiesta. Muchas veces el enemigo va a intentar, de que nosotros seamos la gente que nunca llegue a poseer las promesas. El enemigo va a buscar las estrategias de que nosotros no seamos gente bendecida, porque ese es uno de los diseños de las tinieblas. Y cuando nosotros cedemos, cuando nosotros, que decimos que creemos en Dios, que creemos en Jesús, creemos en el Espíritu Santo y creemos en su palabra, que creemos en toda su palabra, pero no es suficiente si no la ponemos en práctica, si no la vivimos, si no la ejercitamos. Podemos ser muy buenos conocedores de la Escritura, podemos tener, entre comillas, muchísima fe, pero si no practicamos, si no vivimos lo que dice, de nada sirve tu fe, de nada sirve creer en Dios. ¿Por qué? Porque también los demonios creen en Dios. ¿Sabe usted? Está escrito, no estoy inventando nada. Los demonios creen en Dios, pero tiemblan. O sea, no es suficiente decir yo creo en Dios, creo en Jesús, creo en la palabra. Tenemos que vivirla. Y para vivirla es cuando la ejercitamos, la ponemos en práctica. Porque ponemos en fuga al espíritu que nos atemoriza de que si damos nos vamos a quedar sin. Somos gente que tenemos que aprender a romper el yugo de la mezquindad que habita en nosotros. Tenemos que romper con ese yugo que nos esclaviza. Una creencia errada, equivocada. En cambio Jesús dice, da y recibiréis, da y será tu bendición mecida. Hace referencia que en ese tiempo cuando se ponía algo en bolsa, y más de todo esto lo debe saber la gente del campo, ¿sí? Cuando se ponían las bolsas o la bolsa artillera, ¿cierto? Se llenaba, ¿y qué es lo que hacía cuando la bolsa estaba llena? La sacudían, ¿sí? La levantaban un poquito, la golpeaban, le volvían a meter semilla o lo que fuera, eso es mecida, remecida. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos saben y conocen eso de la... ¿Quién no va a saber? Todo el mundo sabe, ¿no es cierto? Así que le ponían una bolsa, se llenaba,
la movían, la levantaban, la golpeaban un poquito, bajaba, le volvían a poner, la volvían. Eso dice, es lo que Dios hace. Y será bendecida, remecida, y será llena, habrá abundancia. Pero para dar, tiene que ser con entendimiento. A ver si encuentro lo que era con alegría. ¿Cuánto van a dar con alegría? ¿Amén? ¿Van a dar con alegría? 2 Corintios, mira. 2 Corintios, capítulo 9. Con esto termino. Le pido a los chicos que suban. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 7. Y cada uno dice, cada uno, ¿dónde hay cada uno? Levante la mano, el uno, levante su mano. Y cada uno dé como propuso su corazón, no con tristeza. Hola, no con tristeza, diga, no con tristeza, ni por necesidad. No des porque yo voy a dar a ver si Dios me bendice. No es la manera. Dices, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Tienes que dar con alegría. Tienes que dar con gozo. No tienes que dar con tristeza. Por eso la fiesta de las primicias y cuando presentaban las ofrendas era una fiesta. Hola, era una fiesta. Era una celebración de todo el pueblo que tenían para traer una ofrenda, la primicia delante del Señor. Traían sus diezmos, habían cosechado, había fiesta. Quiero que entiendan, fiesta no era lamento, luto, qué desgracia que tenemos que dar lo que tenemos. No, era fiesta. Era fiesta. Y Pablo, el apóstol, enseña, den con alegría, no por necesidad, no den con tristeza, háganlo con entendimiento. Amén. Den, ¿no es cierto?, de una manera generosa. Te leo el último texto, Éxodo, capítulo 35. 35, versículo 5. Perdón. Tomad de entre vosotros ofrenda para el Señor. Todo generoso de corazón la traerá al Señor. Sea oro, plata o bronce, lo que disponía. Eso es lo que presentaban. Generoso. Hola, gente generosa, todo generoso. Traiga ofrenda al Señor. El que sabe ofrendar, el que sabe dar. Miren, hermanos, y vamos a decir, para desenmascarar las tinieblas, que a veces cuánta gente que pierde su casa, otros pierden su familia, o pierden sus bienes, su auto, yendo a algunos lugares a jugar, gastan todo. Yo conozco un caso particular. Hace mucho una persona me comentaba que en un tiempo estuvo congregándose, que siempre se gastaba su sueldo en el casino. Hola. Y cuando venía a la iglesia dice que no podía ofrendar porque no tenía, porque lo había gastado en el casino. Tremendo. Sí, para el diablo tenía todo el sueldo del mes. Pedía plata prestada para ir a jugar. Pero cuando venía, no daba porque dice, no tengo. No sé si me estoy explicando cómo las tinieblas pueden trabajar. Hola. Hermano, yo sé que no es simpático de lo que te estoy hablando, pero no te puedo dejar decir
lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón para transmitirte. Tal vez hubiera sido más simpático decir: subamos al monte del Señor, subamos su presencia, bebamos de las aguas del Espíritu, gocémonos allí en el lugar secreto de la presencia de Dios. Cómo Dios quiere bendecir, cómo Dios te quiere prosperar, cómo quiere abrir los cielos sobre ti. Hubiera sido más lindo. Pero tenemos que hablar a veces cosas que no nos simpatizan mucho. Pero al diablo tenemos que desenmascararlo. Al diablo tenemos que cerrar las puertas en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro negocio, en nuestro trabajo. Honremos a Dios con las primicias, con tus diezmos. Trae la ofrenda al Señor con alegría. Si tú quieres ser bendecido, quieres ser prosperado, ponerlo en práctica. Empezar a vivirlo. Empezar a cerrar las puertas a las tinieblas. Empieza a poner en práctica lo que Dios enseña. Empieza a ser un hombre y una mujer valiente que cree en la palabra. Dice: si está escrito, escrito está. Es así. Aprendamos a ser gente que vive dependiendo de Dios y no del dinero que nos entra y tenemos en nuestra mano, en nuestro bolsillo. Por eso decía en el libro de Proverbios: honra a Jehová, al Señor, con tus bienes y con las primicias de tu fruto. Entonces serán rebosados tus lagares, tus graneros. Lo que te queda en casa, Dios se va a encargar de bendecir y prosperarlo. Amén. Ponte de pie.